Antes que nada, perdonadme, voy a hablar italiano y les daré trabajo a los intérpretes. Intentaré hablar de forma muy clara para que no resulte difícil traducir. Agradezco mucho Enoforum y la empresa Dalcin por la invitación que me ha sido brindada, por la acogida y por la colaboración que nos une desde hace muchos años. Ahora voy a desactivar mi vídeo, mi cámara, para que la calidad de la presentación resulte mejor. Mi presentación atañe al uso de la bentonita en situaciones reales y su interacción con los distintos componentes del vino. Es un tema que, como decía, llevamos años estudiando en colaboración con Dalcin. Sabemos muy bien cuál es el mecanismo de formación del velo y la turbidez del vino, sobre todo vino blanco, sometido a estrés térmico, y sabemos que el principal responsable de este mecanismo es el coloide proteicos hidrófilos que, sometidos a un estrés térmico, se abren y exponen una parte interna poco afín al solvente a base de agua y alcohol y empiezan a engendrar una alteración de la limpidez. Sucesivamente, por la presencia de otros compuestos como los compuestos fenólicos, los sulfatos, aniones y cationes, en base al pH del vino diferente, podemos tener una agregación de estas proteínas que se han desplegado y que pueden engendrar a su vez agregados y precipitaciones amorfas. ¿Cuáles son estas proteínas? La literatura nos dice que son proteínas PRP, un acrónimo inglés que significa proteínas relacionadas con la patogénesis de la vid, beta-1,3-glucanasa y quitinasa, que responden a los ataques fúngicos de la planta, y taumatinas. Hoy son muy importantes debido al estrés hídrico de las condiciones de sequía a la que la vid está cada vez más sometida. En el gráfico de la derecha, uno de los primeros estudios, podemos ver cuáles son, de hecho, los pesos moleculares de estas proteínas. También podemos ver otras dos clases de proteínas, las invertasas, que son enzimas responsables de la hidrólisis de la sacarosa del mosto, y las LTPs, que conocemos quizás algo menos, que son proteínas pequeñas responsables de reacciones alérgicas importantes en consumidores fuertes de vino. Y los tests que se han realizado con todas las bentonitas de Dalcin han demostrado una eliminación total de esta clase de compuestos. Es un resultado muy favorable para la limpieza del vino desde este punto de vista. Los factores en el campo que tienen un influjo en la presencia de estas proteínas PRPs son la fase que contempla la cosecha de la uva y también una fase más tardía, cuando la planta empieza a acumular azúcar. Se encuentran en la piel, en la pulpa, en los estrados, en las capas más profundas de la uva. Cosechando la uva de forma manual tenemos una mayor protección de racimo y un inferior contenido de PRP, mientras que en una vendimia mecánica resulta más desfavorable a este tipo de sustancias. Siempre hablo de mosto y vino porque son proteínas robustas que superan la fase de fermentación alcohólica y las podemos encontrar en el vino, causan problemas de velo y enturbiamiento, como acabamos de decir. El mecanismo a la base de esta criticidad es una alteración de la conformación terciaria de las proteínas sometidas a estrés térmico,
que abren su estructura exponiendo los sitios hidrófobos más internos, más profundos, con un mecanismo definido como desnaturalización, que se compone de dos fases de despliegue y agregación de proteínas. Sucesivamente, las proteínas precipitan porque su peso aumenta. A la derecha podemos ver la emivida de traumatinas y quitinasas. Las segundas son menos estables con respecto a las quitinasas. En caso de transporte accidental o de almacenamiento accidental a temperaturas no correctas, podemos ver que las taumatinas pueden resistir sin engendrar enturbiamiento durante más tiempo, mientras que las quitinasas son más susceptibles a la temperatura y dan problemas en una fase más temprana. Si tenemos, en cambio, un almacenamiento del producto entre 15 y 20 grados, vemos cómo ambas clases resultan muy protegidas. Esto pone de manifiesto cómo el calor es el factor principal para su alteración, que hace que el núcleo interno insolvatable se vea más desprotegido. Estas proteínas, en su estructura, tienen muelles o elásticos, es decir, esos puntos de la molécula que resultan más compactos, más resistentes y que, por ende, pueden oponerse a esta apertura del núcleo interno. Estos muelles elásticos son los puentes disulfuro. Tenemos que intentar proteger la estructura, alterarla lo menos posible para que nuestras proteínas resulten más estables, resulten cerradas. En el esquema de la derecha vemos los intervalos térmicos de susceptibilidad de estas proteínas y vemos que en las tres clases resultan críticas hasta 70 grados. Las glucanasas son las que demuestran el valor inferior, las quitinasas tienen una temperatura de alrededor de 50 grados y la taumatina se coloca entre las dos. Después de una serie de estudios llevados a cabo por centros de investigación que se han ocupado en el mundo de este problema, ha sido validado un test térmico muy sencillo, predictivo y fiable que las empresas pueden aplicar tranquilamente porque consta en un baño de agua en el que se introduce una muestra de vino filtrada, se somete a calentamiento a 80 grados o bien a una serie de temperaturas de 40, 50, 60 y 70 grados para captar las diferentes clases proteicas que hemos visto, se deja en el baño de agua durante un tiempo útil y se lleva a temperatura ambiente, se dejan enfriar y después se mide la turbidez. La medición de la turbidez también se hace en la muestra no tratada y nos devuelve un valor inicial que permite obtener un delta de turbidez. Este delta de turbidez es proporcional al nivel de instabilidad de las proteínas. Si hacemos la prueba a 80 grados o bien si ejecutamos la prueba a estas distintas temperaturas de 40, 50, 60 y 70. Claramente este test nos da una orientación fiable. Trabajamos a temperaturas elevadas en un tiempo corto y esto nos permite hacer un simulacro de lo que podría ocurrir en un transporte a lo largo de la wine supply chain del vino. Incluso podría ocurrir a temperaturas inferiores con tiempos de exposición más dilatados. En este mecanismo intervienen también otros factores, como acabo de decir. El factor principal en este caso es el pH.
que representa la concentración de hidrogeniones, también tenemos otros cationes. Son minerales como sodio, calcio, potasio, magnesio y aniones como sulfatos y cloruros, por ejemplo. Todas las especies tienen un papel preciso en este mecanismo. ¿Cuál es este papel? En el vino tenemos un pH ácido, las proteínas presentan una carga neutra con un pH entre 5 y 5,5 y con un pH ácido estas proteínas tienen cargas positivas, con lo cual son una diana importante para las bentonitas que tienen en cambio una carga negativa. Vemos aquí en este gráfico como si nosotros tenemos un pH más elevado, vemos que tenemos una nube de cargas positivas más pequeñas y puede modificar su estabilidad. ¿Cómo la modifica? Cuando el pH es alto, las proteínas parecen ser más termorresistentes, pero se descompactarán, es decir, que resultarán más elásticas, tendrán una estructura más floja, aún teniendo una termorresistencia superior, demuestran un comportamiento que es el que vamos a ver a continuación. Lo podemos ver gracias a esta prueba que hicimos hace unos años, que consistía en modificar el pH del vino sin utilizar bentonita. Medimos con este test de calor el enturbiamiento, el velo en la muestra, y vemos cómo la línea que vemos con el pH 3, el vino con el pH más ácido, nos ha devuelto el mejor resultado. Si bien la proteína es más rígida y por lo tanto aparentemente más sensible, podemos ver que tiene la resistencia más elevada porque mantiene una estructura compacta y cerrada. Los elásticos, las gomas, como decía, están tensadas y de ahí que la estructura se queda compacta, cosa que no ocurre con los pHs más elevados. Es importante conocer esta información a la hora de hacer tratamientos de acidificación o deacidificación. Este factor incide en la estabilidad proteica. Antes de proceder a la valoración de un potencial tratamiento con bentonita u otros coadyuvantes, es importante llevar a cabo este control. El gráfico de arriba podemos ver que nos muestra un Sauvignon blanco, tratado con 5 bentonitas de Dalchin con características distintas y un contenido proteico de 65 ppm y bentonita de 50 gramos por hectolitros. La literatura y nuestras pruebas ponen de manifiesto que el contenido de proteínas no tiene que ver con la estabilidad muchas veces, y este es un ejemplo muy patente, porque si vemos la muestra no tratada, podemos ver que hasta 50 grados, que es una temperatura que se alcanza difícilmente a lo largo de un transporte, el resultado es estable. Las bentonitas pueden estabilizar aún más a partir de los 60 grados y vemos que la bentonita es muy eficaz. Podríamos también valorar dosis inferiores y esto nos lleva a alcanzar resultados que hoy podemos ver en todas las disciplinas del sector del agrofood. Es un resultado que minimiza el impacto y que optimiza el uso de todos los productos, sean ellos coadyuvantes o aditivos. En cuanto a la variación del pH, podemos ver cómo el vino con distinto pH tratado con bentonitas distintas demuestra un comportamiento
distinto en términos de contenido proteico residuo, es decir, no tratado. Aquí tenemos 3 bentonitas que se han identificado con 2 parámetros fundamentales. El primero es la superficie específica. Vemos la relación sodio-calcio. Una superficie más elevada significa mayor absorción de los compuestos diana. Relación sodio-calcio más elevada significa una bentonita más activa, sobre todo en lo que atañe a la eliminación de los coloides proteicos. Se ve que con un pH de 3 el vino ya es algo más estable y todas las bentonitas se comportan de una forma análoga, eficaz. Si vamos recorriendo los distintos pHs, vemos como la primera bentonita, la que tiene más superficie y más sodio, resulta ser la mejor. Y esto confirma lo que acabamos de decir. Hay un mecanismo electrostático que trabaja en la superficie y también hay un desequilibrio de carga en el espacio interfoliar. Esta es una serie de muestras que hemos utilizado en todos nuestros tests con Dalcin. Aquí podemos ver algunos de los parámetros que la doctora Manara explicará a continuación. Vemos el área superficial específico, la relación sodio-calcio, la relación en la carga interfoliar, la carga superficial, la densidad de carga por unidad de superficie, el índice de hinchamiento, el pH natural de la arcilla, de la bentonita. Veréis que la bentonita tiene una estructura en castillo de cartas, de ahí que cuanto más tanino básico es el pH, tanto más el tiempo de resiliencia será mayor en el vino como estructura abierta, es decir, que será más eficaz en la eliminación de proteína. El otro parámetro que tenemos que considerar es el pH natural de la arcilla, que tendría que ser lo menos básico posible para poder ser lo más eficaz posible, además de la superficie específica y la relación sodio-calcio. Hemos querido poner a prueba todas estas bentonitas también en el vino rosado. Hemos visto el impacto en los antocianos, en los compuestos fenólicos. Sabíamos que los antocianos tenían una carga positiva, de ahí que tenían la posibilidad de ser captados por la bentonita con carga negativa, y vemos aquí unos resultados análogos en los compuestos fenólicos totales. Las bentonitas han sido capaces de reducir las proteínas de forma no elevadísima, pero sin embargo suficiente, y esto lo vemos en el gráfico obtenido en el test térmico, como para llevar el vino a una estabilidad completa. Me refiero sobre todo a la bentonita A con una superficie específica de 406 y una relación sodio-calcio casi de equilibrio. Y esto consolida el concepto que no existe una orientación absoluta. Si bien la superficie específica es importante, si bien la relación sodio-calcio es importante, siempre hay que llevar a cabo una valoración específica con respecto al vino, sobre todo si el vino no es blanco. Los antocianos tienen que respetarse, como en el caso de un vino rosado o de un vino tinto joven con antocianos más débiles químicamente. Otro de los factores que tenemos que considerar claramente es la variedad de la uva. La literatura nos enseña que las uvas portadoras de caracteres aromáticos varietales son naturalmente más inestables. Dan vinos más inestables desde el punto de vista proteico con respecto a las uvas neutras y a las uvas semiaromáticas. En el caso de uvas varietales, nosotros procedemos con una maceración, con una criomaceración también, y este es un factor que facilita
la eliminación de proteínas, así como un mayor prensado. Puede resultar también un factor importante. Otro factor importante en la vinificación de uvas aromáticas con contenido tiólico, y me refiero a Sauvignon Blanc y otros, es el hecho de proceder con una reducción, con un potencial redox muy bajo. Claramente el potencial redox muy bajo se relaciona a menudo con un pH más ácido, y hemos dicho que un pH más ácido nos puede echar un cable desde el punto de vista de la agregación de proteínas, mientras que un potencial redox más bajo incide menos en los puentes disulfuro, los abre, los rompe, llevando a un endeblecimiento de este enlace químico. Y esto incide en esas gomas, esos muelles que hacen que las proteínas sean más compactas. De ahí que los productos están expuestos a un riesgo de inestabilidad superior. Siempre hablando de uvas con potencial aromático, hemos hecho prueba en uvas de Moscato de Aosta, Valle d'Aosta, una región del norte de Italia, norte de Piamonte, en la zona del Mont Blanc. Es un moscato muy aromático con un acervo terpénico muy importante. Aquí vemos que son terpenos libres con fracción activa a nivel del olfato. Hemos hecho un tratamiento de mosto con 100 gramos por hectolitro y un sucesivo tratamiento del vino, es decir, un doble tratamiento, versus una muestra no tratada y otra muestra tratada después de la fermentación alcohólica. Podemos ver los resultados comparativos con respecto a la reducción de terpinóleos libres. No se observa ningún resultado muy patente, porque aquí la bentonita ejecuta una clarificación. Nuestra hipótesis es que no pueden interactuar con la fracción aromática varietal, porque hablamos de compuestos libres. Después del tratamiento, después de la fermentación alcohólica, el tratamiento del vino, en este caso nos ha sorprendido, vemos que incide de forma importante. Vemos también en esta muestra que demuestra una reducción mucho más grande con respecto a la muestra sometida al doble tratamiento. Esto nos lleva a sugerir, en casos de tratamientos de mostos, de uvas aromáticas tan delicadas, donde es menester conservar esta fracción aromática, pues aquí sugerimos un empleo de la bentonita en fase de mosto, es decir, con la clarificación, y otro sucesivo tratamiento del vino en una dosis que ha de valorarse muy cuidadosamente, porque los glicosidos se hidrolizarán a lo largo de la fermentación. También hemos trabajado en los aromas en la fermentación. Aquí tenemos un Chardonnay. Vemos también aquí un Chardonnay no madurado con levaduras y otro madurado con levaduras después de la fermentación alcohólica, y hemos visto el impacto de la bentonita en el hexanol, en los ácidos grasos, así como en otros compuestos. En esta tabla solo vemos los compuestos donde ha habido un impacto significativo del tipo de bentonita utilizado y de la dosis de bentonita utilizada, 20, 50, 100 gramos hectolitro. También del tipo de vino. De ahí que podemos ver que para algunos compuestos es importante considerar el tipo de vino. No depende si hacemos o no élevage sur lit. Esto puede enriquecer el vino de coloides
hidrófilos de levadura que son estables térmicamente y que estabilizan el producto de forma natural, mientras que el producto más sensible tiene un impacto con bentonita si no se madura en levadura. Para algunas moléculas vemos que es importante considerar el tipo de vino, el momento, el paso de la vinificación, y también es importante la cantidad de bentonita que uso. Para otras moléculas, en cambio, que pueden ser muy similares, vemos el etilbutirato y el hexanoato. Para aquí es importante la cantidad utilizada de bentonita. Hemos observado que todas las bentonitas sometidas a test pueden eliminar el hexanolo, que pueden dar notas vegetales o herbáceas, y también eliminan los ácidos grasos, que pueden otorgar una percepción de pesadez al vino. Este es un factor favorable con respecto al uso de este coadyuvante, que a veces se considera como enemigo absoluto del aroma del vino. Siempre hay que considerar el tipo de vino, la dosis y el tipo de producto de bentonita en el momento de la vinificación. Y finalmente, este estudio nos ha llevado a ahondar aún más a nivel científico este filón, este tema. Nos ha demostrado cómo bentonitas distintas, con superficies específicas distintas y con relaciones sodio-calcio distintas en el espacio interfoliar, actúan de forma distintas con los componentes que determinan el aroma del vino. Este trabajo ha sido confirmado por otros estudios llevados a cabo por distintos centros de investigación. Los resultados han sido análogos, por lo cual bentonitas con una mayor superficie específica tienen relaciones más fuertes con esteres etílicos y acéticos, con los componentes de los aromas fermentativos más afrutados, que indican pues que las bentonitas pueden tutelar estas moléculas, y en cambio bentonitas que tienen una mayor relación sodio-calcio en el espacio interfoliar, que son capaces de eliminar las proteínas inestables, son eficaces para eliminar los ácidos grasos no deseados. Este es un hecho muy positivo. Queriendo preservar la mayoría de los aromas de origen fermentativo, la sugerencia es utilizar bentonitas con una superficie específica más pequeña, porque se trata de un mecanismo que estriba en el fenómeno de adsorción mediada por la superficie absorbente de la arcilla. Con esto yo llego a mis conclusiones. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Una vez más, agradezco a la organización de este evento, a la empresa Dalchin y también the Australian Wine Researching Industry, que nos ha ayudado para llevar a cabo nuestras investigaciones. Muchas gracias. Buon pomeriggio a tutti. A todos. Gracias, Milena, por tu intervención. Como ya os han anticipado, este año es el 75 aniversario de la fundación de la empresa Dalchin, y uno de los primeros productos propuesto a los enólogos de esos años fue la bentonita. Dalchin, a finales de los años 50, estableció un procedimiento de producción de bentonita activada, un procedimiento que con algunas modificaciones ha llegado
a nuestros días y podemos decir que somos uno de los productores mundiales europeos principales de este material. ¿De qué hablaremos esta tarde? Hablaremos sobre todo de la estructura y características de la bentonita y haremos una panorámica sobre las modalidades de producción a partir de la selección de la materia prima hasta llegar a los procesos que generan el producto acabado, también considerando las normas actuales que son muy rígidas. Imponen, por ejemplo, vínculos y límites sobre cantidad de metales que pueden ser metales pesados o metales que en cantidad excesiva pueden acarrear problemas de oxidación. Finalmente, vamos a resumir las modalidades de uso más innovadoras de la bentonita. La bentonita es un término comercial que indica un mineral complejo cuyo componente principal y activo es la monmorillonita. La monmorillonita es un mineral constituido por láminas, son láminas cargadas negativamente y esta carga negativa hace de manera que puedan interactuar con las proteínas del vino que tienen en cambio carga positiva. Esta es la estructura de la bentonita. En realidad, las láminas están constituidas por tetraedros de silicio alternados con octaedros de óxido de aluminio y tetaedros de óxido de silicio. Entre dos láminas se encuentra un espacio intralaminar ocupado por iones que pueden ser de distinta naturaleza, principalmente iones de calcio y sodio. Estos iones dan el nombre a la bentonita, bentonita cálcica o sódica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos? En realidad, estos dos tipos pueden atraer a su alrededor un distinto número de moléculas de agua. En particular, el sodio puede crear un ion más grande. Cuando estamos hablando de bentonita sódica, el espacio intralaminar conlleva espacios mucho más grandes, de ahí que hay más distancia en las láminas, de ahí que tenemos una mayor capacidad de interacción con las proteínas por parte de la bentonita, porque tiene más superficie. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se hincha una bentonita sódica. En la naturaleza podemos encontrar tanto bentonitas cálcicas como bentonitas sódicas, o bien bentonitas activadas, donde en sustancia partimos de una bentonita cálcica y sustituimos el ion calcio con un ion sodio para que ocurra este hinchamiento del material. Podemos decir que las bentonitas de Dall'Chin pertenecen a esta segunda categoría, la de las bentonitas activadas. ¿Por qué activar una bentonita en lugar de partir de una bentonita sódica? Hay dos motivos fundamentales. El primero es que nosotros podemos decidir cuál es la activación que queremos dar a la bentonita, también en función de los objetivos que nos fijamos. Es verdad que las proteínas, la hemos visto que puede ser utilizada también para la absorción de las aminas biógenas y cosas de este estilo. El segundo motivo es que tenemos a disposición una mayor cantidad de materias primas de partida, una gama más amplia, y esto es muy importante porque, sobre todo en lo que atañe a la presencia de metales pesados como el arsénico o el plomo, hoy en día no tenemos ningún procedimiento que nos permita eliminarlos de la materia prima si están presentes naturalmente. Puede que la bentonita actúe bien, pero está rica en plomo y arsénico, de ahí que no podemos utilizarla. En cambio, si tenemos más materias primas, pudiendo decidir nosotros el grado de activación que queremos implementar, podemos decir que el procedimiento resulta más sencillo. De hecho, la elección de la materia prima es uno de los principales aspectos que tenemos que cuidar.
De hecho, la bentonita principalmente se encuentra en el área de América del Norte y son minerales bentoníticos, sódicos naturales, y también en el área del Mediterráneo. Tenemos allí bentonitas cálcicas. Otros yacimientos de bentonitas podemos encontrarlos en Canadá, en América Latina, en China y también en Rusia. La selección de materia prima es muy importante. Antes que nada, hay que llevar a cabo un análisis por rayos X, donde se identifica la cantidad de morillonita presente. Tiene que ser por ley superior al 80%. También se evalúan el contenido de cuarzo y sílice presente en las bentonitas. Además de los análisis mineralógicos, también son importantes los análisis químico-físicos, que nos dan una idea sobre la densidad de carga, sobre las propiedades químico-físicas y sobre también la capacidad de intercambio catiónico, que está ligada directamente a la posibilidad de que la bentonita se pueda activar. También analizamos la presencia de impurezas mineralógicas y metales que pueden ya hacer descartar esa bentonita porque no cumple con los requisitos legales. La producción de la bentonita no es nada fácil. No se trata de molir, de una molienda sencilla, ¿no?, de la materia prima. Por lo menos en Dalcin tenemos toda una serie de pasos complejos para activar esa bentonita. Esos pasos nos permiten obtener un producto eficaz que no tiene efectos negativos o secundarios. Y aquí vemos algunos de los procedimientos que ejecutamos en Dalcin, normalmente en una bentonita en bruto, para obtener el producto deseado. La parte más interesante es la parte de activación. Es la sustitución del ion calcio reemplazado por el ion de sodio. Se puede modular en función de los sales utilizadas para la activación y también en función de las características químico-físicas y los parámetros de activación. Voy a citar solo algunos parámetros interesantes. Por ejemplo, la temperatura, el solvente, que es normalmente a base de agua y polar. Luego tenemos el proceso de purificación, que sirve para reducir los compuestos metálicos no deseados y los compuestos minerales indeseados, arena o hierro, por ejemplo. Como hemos dicho, si tenemos una bentonita rica en plomo, es prácticamente imposible reducir la cantidad de estos componentes, mientras que hay otros procedimientos que sí pueden reducir la cantidad de hierro presente en el mineral de partida. También es posible eliminar los contaminantes microbiológicos. Asimismo, resulta importante la modificación de la forma. Podemos tener bentonitas en polvo con distintos grados de finura en función de su empleo. Podemos pensar en la bentonita de uso tangencial, que tiene que ser micronizada, y en los procesos de agregación, de granulación, que permite eliminar el polvo y que al mismo tiempo tienen que asegurar una facilidad de empleo elevada para la bentonita. En el producto final se pueden repetir tanto los controles de calidad en el mismo producto, metales, pH, u otros parámetros químico-físicos. Y también es importante llevar a cabo un control organoléptico, porque como todos los productos no debe haber cesión de olores o aromas indeseados en el vino. También hacemos pruebas aplicativas en vino para ver que todos los parámetros estén correctos conformemente con las especificaciones del producto. Pasamos ahora a ver los requisitos normativos. Naturalmente, el empleo de bentonita es aceptado por reglamento de la Comunidad Europea, pero lo que más interesa son los requisitos de pureza, que están disciplinados por 2 resoluciones de la Unión Europea. Aquí podemos ver los requisitos más interesantes desde el punto de vista de la producción, los que hay que controlar más. El contenido de plomo
arsénico y hierro, que en la bentonita tiene que ser, en lo que atañe al plomo, de máximo 5 ppm, en lo que se refiere al arsénico máximo 2 ppm, porque en estos dos casos también tenemos límites en el vino, que son de 100 ppb. En lo que atañe al hierro, en cambio, el límite es mucho más elevado. Tenemos 600 ppm en lo que atañe al hierro. No tenemos un límite de ley, pero sí tenemos un límite tecnológico, porque el hierro puede acarrear problemas de estabilidad del vino. Es también un catalizador de la oxidación y puede ser una amenaza para la longevidad del vino. De ahí que la bentonita tiene que ceder muy poco de este material. Aquí vemos un estudio muy complejo que se llevó a cabo en el Instituto Edmond Mack de la ciudad de Trento, que atañe a la cesión de metales por parte de algunas bentonitas. Para un vino con un contenido de plomo inicial de 132 ppb, podemos ver que a la hora de tratarlo con una bentonita cálcica activada, en realidad el aumento de plomo ha resultado bastante contenido. Así no ocurre con todas las bentonitas estudiadas. Por ejemplo, con 100 gramos por hectolitro de una bentonita sódica natural, obtuvimos un aumento de más de 20 ppb de plomo. Otro trabajo análogo llevado a cabo por la Universidad Portuguesa de Lisboa pone de manifiesto que algunas bentonitas pueden ceder hasta 40 ppb de plomo, pero también puede haber cesiones muy elevadas de arsénico. Esto lo digo para que veáis la importancia de controlar el nivel de estos metales pesados para evitar cesiones indeseadas y que pueden derivar de productos que están sometidos a moliendas y puestos en el mercado. En lo que se refiere a los metales que catalizan las reacciones, si hablamos de cobre no tenemos problemas, porque la bentonita se comporta como intercambiador de cationes. De ahí que el cobre está absorbido por la bentonita en lugar de ser cedido. Nosotros tenemos una bentonita que es Top Gram Plus, que se ha demostrado muy interesante. El hierro, en cambio, puede cederse hasta 600 ppm y la cesión de hierro se da en una bentonita si se lleva a cabo el test de cesión de bentonita en entorno ácido, porque vemos que tenemos un color amarillento de la solución con bentonita en baño de agua. Aquí podemos tener cesiones que tienen un influjo también en el vino y que acarrean estos problemas de conservación del vino. Aplicaciones de la bentonita. Naturalmente ya sabemos que se lleva utilizando para desproteinizar años, pero no solo. Ya la profesora Lambri nos ha hablado de los nuevos usos, el empleo, por ejemplo, en mostos, que permite obtener una fermentación normal con dosis mucho más bajas en vino para preservar también el aspecto organoléptico del producto. También se puede utilizar con dosis muy bajas para tener la posibilidad de alcanzar estabilidades coloidales muy elevadas que resultan útiles cuando, por ejemplo, se añaden coloides protectores en el vino como la carboximil celulosa. Para concluir, podemos decir que Dalcin lleva años produciendo bentonitas y nuestra gama es muy amplia. Partimos de la Super Benton, la bentonita en polvo
dottor Dalcin, per passare a Absolute Flow, de Dalcin, pasando por Absolute Flow, que es una bentonita en polvo útil para la filtración tangencial, y pasar también a la bentonita Top Gran, que se usa para absorber las notas vegetales de las que hablaba Milena, y en el uso en fermentación, porque tiene sedimentos muy compactos y también una buena actividad de desproteinización. También tenemos Gelbentonite, un producto histórico con una pureza muy elevada y la máxima actividad desproteinizante. Se puede utilizar en dosis muy bajas y respeta el perfil organoléptico del vino. También tenemos Absolute Gold, una de las últimas novedades que une a las características de una bentonita el hecho de tener sedimentos compactos, por lo cual resulta ideal para el uso en fermentación. Llegamos ahora a las consideraciones finales. Dalcin lleva años produciendo bentonitas. Nosotros prestamos la máxima atención al proceso de producción y a los requisitos higiénicos sanitarios de la bentonita. Cuanto a metales pesados, sobre todo en cuanto al hierro, hoy es el coadyuvante más eficaz para obtener la estabilidad proteica y coloidal de vinos, y nuestra gama cubre un poco todas las exigencias que tienen los bodegueros y productores de vino. Con esto llego a mis conclusiones y aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico para enviarnos preguntas o si queréis más información. Gracias.